Cuando Isabel fue coronada en 1952, heredó mucho más que una simple corona. Heredó un problemón que su propia abuela había creado, uno que tardarían décadas en resolver y del que el palacio jamás hablaría abiertamente. La reina María, esa imponente figura con sus altísimas tiaras, pasó 60 años tratando la colección de joyas reales como si fuera su taller de manualidades. Desarmaba piezas y las reconstruía. Regalaba joyas a parientes lejanos con la misma naturalidad con la que tú prestarías una bufanda usada. Y para cuando su nieta asumió el trono, nadie sabía con certeza qué le pertenecía a quién, qué cosas habían sido desmanteladas y rediseñadas, o a dónde habían ido a parar las joyas más valiosas del reino. Esta es la historia de la crisis que Isabel II heredó en absoluto secreto, y cómo la obsesión de una mujer provocó una pesadilla que cambió las reglas para siempre. Para entender el problema, acompáñame a ver a qué se enfrentaba realmente la nueva reina. María murió en 1953, justo después de la coronación. Durante más de 6 décadas, María fue la líder indiscutible del joyero real, comprando, modificando y repartiendo reliquias, con una energía que resultaba sumamente impresionante y viéndolo hoy en día, bastante aterrador. No veía las tiaras como reliquias intocables de museo, eran simple materia prima. Y aquí es donde todo se pone interesante. Ella prefería rediseñar joyas viejas en lugar de mandar a hacer nuevas. Tomaba las piedras que ya tenía para darles más volumen, creando tiaras y collares imponentes que encajaran con su visión de grandeza imperial. Era creativo y audaz, pero también significó que a mediados del siglo XX, los encargados no recibieron una herencia victoriana ordenada y limpia. Se toparon con un catálogo modificado, sin parar durante décadas, y repartida con un registro que era, por decirlo menos, bastante informal. Así, la joven reina Isabel asumió el control de un tesoro, donde muchas joyas carecían de papeles que demostraran si eran propiedad del Estado, si pertenecían a la corona o si eran bienes privados. Juegos enteros se habían regalado directamente a otros sectores de la familia. E incluso una tiara importantísima desapareció del radar real por completo, perdiendo su rastro durante décadas. Veamos ahora qué hizo realmente María y por qué causó tanto revuelo. Lo que María destruyó. 2 de las tiaras que María recibió en su boda jamás sobrevivieron enteras. La tiara Surrey Fringe y la Ladies of England, entregadas a ella en 1893, terminaron desmanteladas para reutilizar sus valiosos diamantes. Piénsalo bien por un segundo. No eran joyas cualquiera, eran regalos oficiales de boda, de esos tesoros familiares que cualquiera guardaría con recelo absoluto. Pero María vio en esas gemas una oportunidad de oro. Esos diamantes terminaron decorando la famosa tiara de madreselva de Gloucester, una pieza que hoy luce la duquesa de Gloucester. También sirvieron como repuestos para modificar otras joyas reales. Rastrear cada gema es imposible hoy, pero los expertos coinciden en que María las desarmaba y reciclaba sin pensarlo 2 veces. También destaca la tiara de flecos de Mary, la misma que Elizabeth lució en su boda en 1947 y Anne en 1973. Garrard la creó en 1919 con diamantes de una tiara previa que la reina Victoria regaló a Mary. Desmantelaron una joya antigua para dar vida a esta nueva obra. Una auténtica maravilla. Además, ilustra a la perfección la audaz filosofía de Mary. La historia importaba menos que diseñar algo ideal para las exigencias del presente. La tiara de las jóvenes de Gran Bretaña, esa mítica pieza que definió la imagen de Elizabeth, fue modificada por Mary, pero jamás destruida. En 1914, Mary retiró 14 perlas para colocar en su lugar 13 remates de diamantes. Modificó su base para usarla como diadema independiente, manteniendo la estructura de la tiara totalmente intacta. Elizabeth la recibió como un magnífico regalo de bodas en 1947, convirtiéndose en su sello para innumerables retratos oficiales. Hoy pertenece a la reina Camila. La tiara Deli Durbar de 1911 usó gemas de otras piezas desarmadas, pero no de la de Gran Bretaña. Existe una confusión habitual en el mundo de la joyería real, pero las investigaciones históricas descartan esa teoría. Lo verdaderamente importante
es esto. El método de Mary dio lugar a tiaras gloriosas que aún lucen hoy, aunque también borró el rastro de joyas antiguas, ya que las gemas cambiaban de montura con el paso del tiempo. Cuando Elizabeth heredó la corona, reconstruir los juegos del siglo XIX era casi imposible por culpa de tantos costosos regalos dispersos. Pero desarmar joyas no era el único dilema. Mary era asombrosamente generosa regalando joyas a su familia extendida, en especial a sus nueras. No eran simples préstamos documentados, eran obsequios oficiales y legados, lo que en la práctica sacó grandes tesoros para siempre del inventario de la corona. Acompáñame a conocer a la princesa Alice, duquesa de Gloucester. Cuando Alice desposó al príncipe Henry, duque de Gloucester, en 1935, la reina Mary le regaló la magnífica tiara Tec de turquesas. Era una reliquia de mediados del siglo XIX, decorada con volutas rococó y espectaculares brotes de turquesas y diamantes. Mary la heredó de sus padres en 1893 como parte de un fastuoso juego completo. La llevó al inicio de su matrimonio, pero casi nunca en fotografías posteriores. El presente para Alice no solo incluía la hermosa tiara, sino un impresionante collar con racimos de turquesas y diamantes a juego, pendientes y múltiples broches con formas de lazo. Alice lució esta tiara de turquesas en grandes citas desde finales de los años 30, incluyendo solemnes coronaciones y glamurosas cenas de estado. Con el tiempo, la pieza pasó a su nuera, Birgitte, la actual duquesa de Gloucester, que sigue exhibiéndola hoy en día. Un ejemplo indiscutible de cómo un valioso tesoro de la herencia de Mary quedó vinculado para siempre con una rama colateral de la familia real. Es asombroso verla brillar hoy, pero desde el punto de vista del control de inventario, significó perder otra de las grandes diademas reales. Luego está la tiara de Madreselva de Gloucester, nacida de aquellas mismas. Diamantes de las tiaras desmontadas. Surrey Fringe y Ladies of England de María. María entregó esta tiara a los Gloucester y la ha llevado la princesa Alicia y luego la actual duquesa de Gloucester como una de sus tiaras de gala principales. Piedras que antes formaban parte de los propios regalos de boda de María reaparecieron en una tiara que hoy pertenece a la familia extendida. El fallecimiento de Alejandra en 1925 añadió un nuevo dilema. Las joyas de Alejandra se repartieron entre la familia. María rediseñó algunas piezas, mientras que otras pasaron directamente a los herederos. Partes de las esmeraldas y perlas de la colección india de Alejandra acabaron en manos de la princesa Alicia, como su colección de Gloucester. Gracias a los movimientos de María, herencias posteriores tras el fallecimiento de esta. Pero miren esto. Los expertos señalan que el diseño original de los juegos de Alejandra ya no se puede reconstruir, al haber sido modificados y repartidos entre varios parientes de la dinastía. El registro histórico se fragmentó, dejando piezas perdidas en el tiempo. La princesa Marina de Kent se casó con el príncipe Jorge en 1934. La reina María le obsequió diversas joyas a Marina, incluyendo una tiara de zafiros y diamantes, conocida hoy como la tiara de zafiros Kent. Marina lució esa tiara, pero a finales del siglo XX los Kent la vendieron y hoy se cree que está en manos privadas. Los registros públicos de aquella venta son escasísimos. Su rastro se sigue mediante catálogos de subastas y comparaciones de fotos antiguas. Esto prueba cómo una joya de María pudo, a través de una rama secundaria, salir de la realeza. Pero el mayor misterio envuelve al bandó de rombos de la reina María. Esta diadema se mandó diseñar para María, con un patrón continuo de rombos brillantes. Ella la usó durante los años 30. Luego pasó a Margarita, quien la lució a finales de los 40 y 50 y principios de los 60, antes de desvanecerse de los actos públicos británicos en 1965. Su paradero fue un misterio absoluto para los expertos durante décadas. Pero en 2024 ocurrió algo verdaderamente increíble. Expertos y la reina Sisa identificaron una tiara de la colección real de Malasia como la misma pieza. La reina Aziza confesó que la compró en Nueva York a finales de los años 80. Tras un análisis minucioso, concluyó que era idéntica al bandó de María. Varios expertos publicaron detalladas comparativas de fotos
y confirmaron el consenso general de que la joya de Malasia es aquel legendario bandó de rombos. Todo apunta a que la pieza fue vendida en secreto de la colección de Margarita en los 80. Aunque no hay detalles oficiales de la venta, piensen un segundo en lo que esto significa. Una tiara de María, tras pasar a un pariente lejano, abandonó la corona británica para reaparecer en el extranjero casi 40 años después. Durante décadas, nadie en el mundo entero supo de su paradero real. ¿Qué heredó Isabel? Al convertirse en reina, ¿con qué tesoro se encontró de verdad? Las joyas de uso monárquico se dividían básicamente en 3 complejas categorías. Las joyas de la corona y los tesoros estatales de la coronación no son propiedad personal. Esta colección real alberga obras de arte y objetos históricos, con joyas vinculadas a la corona que se gestionan para toda la nación, además de gemas privadas que pertenecen a cada miembro de la realeza, como el legado personal de la reina María y la herencia Greville de la reina madre. Pero el gran dilema era que, tras décadas de constantes rediseños, algunas piezas familiares carecían de documentos claros para saber a qué categoría correspondían. Desmontar y fusionar juegos de joyas hizo que los conjuntos originales del siglo XIX fueran imposibles de reconstruir. Valiosos conjuntos fueron cedidos a otras ramas familiares, perdiendo el control central de todos ellos. E incluso una tiara de la reina María se vendió en secreto, acabando en otra dinastía real sin que existiera ningún registro oficial de aquella venta. Mientras tanto, las exigencias de transparencia y control obligaban a la monarquía a diferenciar con claridad el patrimonio estatal del privado, adoptando estándares profesionales de documentación y conservación. Isabel se enfrentaba a una encrucijada: seguir los pasos de su abuela, con un estilo libre, creativo y generoso al repartir valiosas joyas, o imponer una disciplina férrea para poner orden en el caos. Eligió el orden, la revolución silenciosa de Isabel. No existe ningún documento oficial en Palacio que diga: cambiamos las normas de las joyas porque el estilo de María generaba confusión. Pero si vosotros y yo observamos su reinado, 3 detalles lo revelan todo. Primero, estructuras de propiedad claras y control centralizado. Las joyas de la corona siguieron como tesoro estatal. La colección real adoptó una estructura formal, creando una entidad de custodia en los años 90 para proteger los bienes históricos de la corona bajo directrices públicas y estrictas. Isabel conservó un joyero estrictamente personal, separado del patrimonio estatal, que incluía piezas heredadas muy valiosas de la reina María, la reina madre y diversos regalos modernos. En la práctica, los expertos aseguran que la soberana mantenía las tiaras y collares históricos más valiosos bajo un control directo y centralizado, prestándolos de forma temporal, pero sin regalarlos jamás definitivamente a otros miembros de la dinastía. Segundo, préstamos estrictamente controlados. El patrón de uso durante su reinado resulta de lo más revelador. Catalina, la actual princesa de Gales, solo ha lucido unas pocas tiaras. Del cofre real, la Cartier Halo una vez, la Flor de Loto y la Lover's Knot. A pesar de pasar más de una década como figura clave, Diana de Gales usó casi siempre la tiara Spencer de su familia o la Lover's Knot prestada, en lugar de tener acceso a todo el catálogo de tiaras estatales. Los analistas insisten en que Isabel era sumamente prudente al prestar sus piezas, algo muy distinto a la generosa distribución que vemos hoy con la reina Camila. Hablamos de una conducta evidente, no de una norma escrita, pero nos confirma a todos el férreo control sobre el tesoro real. Tercero, sistemas profesionales de registro y documentación. La colección real adoptó una gestión digna de un museo. El Royal Collection Trust opera bajo una estricta política de información, priorizando la catalogación sistemática, el origen y registros actualizados. Un sistema de gestión moderno sostiene todo este trabajo, permitiendo registrar detalles como ubicación, estado e historia de cada pieza, adjuntando imágenes y notas de investigación en un entorno digital seguro. Aunque no todas las joyas son públicas, la filosofía detrás es clara. Frente a la época de María, hoy se prioriza mucho más la documentación, el origen y acceso controlado. El fuerte contraste entre el estilo de María
Y el método de Isabel puede resumirse así. María desarmaba tiaras antiguas y rehacía conjuntos enteros. Regalar joyas importantes a su familia extendida sembró dudas sobre su propiedad real. A mediados del siglo XX, con Isabel, la corona buscó un control centralizado y registros profesionales, y préstamos sumamente restringidos por pura practicidad y para cumplir las expectativas modernas de conservación. Muchos expertos interpretan la cautela de Isabel y este gran cambio hacia una gestión sistemática como una clara respuesta a los problemas heredados de aquellas costumbres informales. Lo que no podemos afirmar sin pruebas documentadas es si Isabel o sus asesores cambiaron de rumbo explícitamente por culpa de María. El vínculo es más bien una interpretación histórica muy plausible, nacida del tremendo contraste entre ambas épocas. María, creativa, improvisadora y generosa, repartía valiosas joyas familiares sin dejar casi registros de ello. Isabel, conservadora al prestar y firme centralizando la propiedad, impulsando un registro digital impecable. Es un relato fascinante. La glamurosa abuela que usaba diamantes como bloques de construcción y la hermosa nieta que transformó el tesoro real en un valioso patrimonio nacional, cuidado como un museo. Isabel jamás habló en público sobre el caos de joyas que heredó. Silenciosamente, dedicó 70 años a poner orden en el legado de su abuela. Transformó un tesoro marcado por el caos creativo en una colección bajo custodia impecable. Aseguró que las futuras generaciones supieran qué pieza iba en qué lugar. Nos hace pensar en cuántas crisis silenciosas más resolvió con esa elegancia. Problemas heredados que solucionó sin dramas, sin quejas y sin pedir reconocimiento alguno. Esa quizás sea la verdadera historia. No se trata de las joyas, sino de lo que revelan. Sobre dos visiones opuestas del deber, el legado y la historia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue la creatividad de la reina María un regalo o una carga para su sucesora? Me encantaría leer lo que opinan abajo en los comentarios. Si les gustó este viaje por la historia de las joyas reales, dale un me gusta al video y suscríbete para descubrir más historias sobre los grandes tesoros, misterios y mujeres poderosas tras la corona.